Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 18, del 20 al 39. El rey Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo; si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigan 2 novillos, que ellos elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo, lo pondré sobre la reja y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: elijan su novillo y prepárenlo primero ustedes, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ellos tomaron el novillo que se le había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: respóndenos, Baal. Pero no se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera. Bueno, y así continúa, queridos amigos, esta historia muy interesante. Y puculento y napeña de Jaycua, imagínate. Invocan a sus Baales, a sus dioses, pero no pasa nada. Incluso, dice, hacen escisiones en su cuerpo, hacen de todo. Todo el mamarracho que muchas veces se hacen en las sectas y todas estas cosas. Pero esa no es la invocación para el Señor. Justamente cuando Elías, hemos explicado, Yahvé es mi Dios. Aquí Elías se pone ante el Señor. Aquí Elías entonces reza y pide al Señor la gracia. ¿Cómo responde Dios? Y dice: el rayo, el fuego que cae sobre la víctima, sobre el holocausto. Solamente que después también Elías es muy certero, porque dice: ahora ustedes, pueblo, han visto quién es el verdadero Dios. Pellarase con a falso profeta. 450 profetas de Baal. Esto quiere decir, queridos amigos, que tenemos que eliminar todo aquello que no nos lleva a la unidad, que no nos lleva a vivir como cristianos auténticos. Miñan de separareía, ñan de mombreía. Ya yo digo, separados. Y justamente nos llamamos así. ¿Por qué? Y porque invocamos a cualquier cosa, ¿verdad? Salimos de lo que es la unidad. Salimos de aquello que Dios nos pide a nosotros para vivir dentro de una comunidad que se preocupa el uno por el otro. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Elías, descienda sobre todos nosotros y lleguemos a la unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.